piel. Cuando pensamos en poesía y hablamos de ciclos de poesía, se nos viene a la mente unos cuantos que hemos recorrido aquí en Efecto Mariposa. Ahora, clases de poesía, cursos de poesía, eso es como más difícil de asimilar, ¿no? Si bien es algo que está sucediendo por tercer año consecutivo, todavía nos cuesta pensar en que pueda haber una universidad de la poesía, ¿no? Sí, cuesta. Estamos hablando de la escuela y el ciclo de poesía más acá de los mundos, que va a ser, este año va a ser inaugurado el 17 de febrero en la sala principal del Teatro Solís. Mirá si habrá poetas, ¿no? Como para convocar en la sala principal del Teatro Solís. Es escuela de poesía y ciclo de poesía, es una coproducción del Teatro Solís y los poetas Gabriel Licheri y Agustín Lucas, y es, bueno, entre otras cosas, una plataforma de talleres de escritura. Así que vamos a hablar con Agustín de eso, que nos vino a visitar. Hacía un tiempo largo que habíamos hablado con Agustín, de los primeros años. De sus trabajos. Exactamente. Además de esa condición de rara avis que tiene de futbolista y poeta. Bueno, dice en el Instagram, jugó al fútbol profesional unos 15 años, escribió una decena de libros, salió campeón y se fue al descenso, jugó en la A, en la B, en la C de Uruguay. Jugó además en Guatemala, Venezuela y Argentina, y más precisamente en el Club Comunicadores de Buenos Aires. Y bueno, tiene varios poemarios publicados, ¿no? Desde allá, 2007, aparece el primero, en No todos los dedos son prensiles, y desde ahí no ha parado. Recientemente publicó Caballo, que es su primera novela, con Editorial Club. Así que se alejó un poco del relato de la poesía. Vamos a preguntarle a Agustín, bueno, un poco el derrotero para llegar a esta escuela de poesía y qué se aprende en una escuela de poesía. Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, el derrotero, ahí estuvieron tocando algunas de las cosas en las que hemos andado, y es cierto que vine hace un montón de tiempo, andas a ver, no me acuerdo ni con qué, quizás con un libro o quizás con algún evento. Yo creo que había unas cosas de los slam de poesía o algo de eso estuvimos hablando contigo. Sí, porque bueno, de alguna forma estamos también como en esa faceta de la cuestión, que es la de promover, digamos, ¿no? O generar un evento donde la poesía exista, donde poetas vayan y expongan lo que escriben. Entonces, bueno, escribir, publicar, recitar en vivo y también organizar eventos nos pone a mí, tanto a mí como a Gabriel, en esta tarea ahora de generar esta especie de escuela que, como bien decís, son una plataforma de talleres que, bueno, nosotros relativizamos un poco esos conceptos de formación, digamos, o de aprender a ser poeta. No es tanto eso lo que se busca, más como no es el objetivo, pero sí de repente ampliar el universo poético que cada persona trae. Quien sea poeta ya de repente que tienen, no sé, años en eso, o personas que de repente están iniciándose en ese método de expresión o modo de expresión. Sí, yo tengo la idea de que escribir poesía a veces es de las cosas más difíciles. Me da la impresión de que escribir poesía es de las cosas más difíciles de la escritura, digamos, ¿no? No sé qué pasa, cómo lo ven ustedes, porque a lo mejor yo estoy pensando en una poesía restrictiva y no en un concepto más amplio, donde uno puede expresar cosas aunque no haya tenido una formación muy profunda sobre el tema, ¿no? ¿Cómo es para vos? Para mí es más difícil escribir narrativa, porque, bueno, vos escribís una crónica y tenés que meterte dentro estás atado a algunas de lo que significa, lineamientos. Claro, o una novela, ponele, que vos decías, publicó su primera novela. No sé muy bien si es realmente una novela lo que yo hice, pero intentaba hacer una novela. En un momento intenté hacer cuentos y terminé haciendo una especie de un libro de prosa poética, por ejemplo. Claro. Pero bueno, la poesía me parece que te permite de repente, capaz, en un verso o con 3 palabras o con... Sí, pero ¿qué 3 palabras también, no? Sí, pero bueno, te permite levantar una imagen y de repente es como, podés hacer algo como las letras chinas, esas que significan, yo qué sé, el río está revuelto y es solo una letra. Sí, claro. La poesía te permite como jugar un poco más con eso. Sí. Quizás la narrativa también en realidad te permite jugar y la escritura termina siendo como un poco eso, pero la poesía me parece que es un tanto más lúdica. ¿Y quienes se han acercado a la escuela en estos 2 años, estos primeros 2 años,
¿qué traen consigo, digamos? ¿Quiénes son esas personas? ¿Son jóvenes, viejos, gente que ya está escribiendo, gente que nunca escribió nada? ¿Cómo es el universo? Es un universo mismo. Y es bastante diverso, porque el año pasado, por ejemplo, hubo personas de 17 años y de 92 años. Por ejemplo, Elsa, que venía con el nieto, que la acompañaba hasta el salón, y bueno, después la venía a buscar. No, tremendo. Y bueno, y Elsa tenía su recorrido en la vida, 92 años, había ido a talleres, había escrito poesía, había publicado cosas. Lo mismo pasaba con Diana, que tiene 82, que venía más del mundo hasta la declamación, que es algo que está medio en desuso, por ejemplo. Sí. Y claro, de pero repente, era lo que se les permitía a las señoritas de la época. Claro. Que no era actriz, que Eso. ya era de mala vida. Entonces, si querías expresarte de alguna manera, se te permitía hacer declamación. Bueno, y eso viene como de ese mundo. Y después tenés otras franjas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, una madre que se dedicó a criar los hijos, las hijas, y a trabajar, y bueno, de repente ahora los hijos están un poco más grandes, tienen un poco más de margen, y dice, voy a la escuela de poesía. Pero nunca escribí nada en mi vida, por ejemplo. ¿Y qué pasa con una persona que dice eso? Nunca escribí nada en mi vida y quiero aprender. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde empezás vos si tenés que dar un taller y vengo yo y te digo, mira, Agustín, nunca escribí poesía, pero quiero intentarlo? Nosotros tenemos mucha confianza en los docentes y las docentes que tenemos, y las elegimos como si fueran para nosotros dos, para Gabriel y para mí. Claro. Pero es cierto que nosotros hace años que estamos haciendo poesía. Pero, por ejemplo, Claudio Burgues y Claudia Campos, que tienen un dúo de taller que se llama Cruje, tienen como el taller inicial de primero, y este año que estamos inaugurando un segundo año para gente que ya hizo la escuela, los talleres inaugurales los tiene Alejandro Ferreiro, que el taller se llama Cuando era niño me morí. Cuando era niño me morí es el taller de Alejandro ¿Y Ferreiro. qué significa eso? Hay que anotarse en la Por escuela. por lo pronto es un gancho enorme, ¿no? Ese Sí. título. Sí, es como una cuestión de empezar de nuevo, no sé. Él trabaja mucho con el entusiasmo, entonces entre el entusiasmo y de repente lo que hace Cruje, que también es bastante abarcativo y que es referencial de un montón de cosas, el inicio para una persona que de repente no está tan cercana a la poesía es como de yo creo, de una amplitud que te permite visualizar un mundo y después de repente meterte a trabajar un poco. O sea, no, más. digamos, no es que vos te sentás en un pupitre con una hoja y un papel a ver qué te sale, ¿no? Eso no es lo que se hace. Claro, no. Digo, para que la gente que no sepa nada de lo que se hace en la escuela, ¿no? Digo, lo que más se hace es escribir, pero claro, también tocamos cosas de la puesta en escena, de la puesta en voz, y está ese espacio también del compartir, que es un lugar medio, ¿no? Entre leer tus cosas en voz alta, encontrarte con otra gente, que en ese caso es el público, pero que a la vez es tu compañero o tu compañera, y cada docente, digamos, tiene como sus autores, autoras de cabecera, su método para que la gente tenga sus estímulos de escritura y sus formas. De repente, yo que sé, vas con Luis Bravo, tenés un bagaje académico increíble que te va a decir si estás escribiendo un soneto, si estás escribiendo una décima, o si estás escribiendo no sé qué. De repente con otros docentes que tenemos, el foco está en otro lugar. Y en cuanto a leer, ¿qué saben ellos de nuestros poetas, de nuestras poetisas? ¿Qué bagaje les dan ustedes, si es que le dan? Si interesa haber leído a los poetas y poetisas uruguayas. ¿Qué? No es que interese haber leído, pero sí creo que la escuela tiene como una raíz fundante en lo que ha pasado en nuestro país, digamos, con respecto a la poesía. Y después que te metes en el rollo de taller o en el rollo de la escuela, es fundamental leer. Si no, quedás en un limbo de la escritura que es hasta antinatural, digamos, ¿no? Como la lectura es lo primero, para mi gusto, que está antes de la escritura. La primera puerta de entrada. Sí, es claro. como la lectura. Entonces eso se va dando medio naturalmente, y esto, yo qué sé, de repente viene
Luis y te trae determinados autores y que tienen que ver con lo que él está preparando, que es poner en voz, que yo te habla de Jacques Blanc y te dice, bueno, Jacques Blanc hacía todos estos ruidos para decir poesía. Y de repente Ferreiro te trae otro tipo de autores y para mí ahí se va armando una especie de biblioteca. Claro, de cada uno de los talleristas uno puede armar una biblioteca que capaz que es la ideal o no, pero es la que ofrece la escuela, y cada uno después tendrá sus herramientas para poder seguir buscando, me imagino. Claro. Yo Obviamente. cuando doy mis talleres, por ejemplo, más allá de la escuela, claro, doy yo el taller. Para que tu taller también tiene un nombre, Hey Mujik. Ah, a veces es el de la escuela. Sí, el de la escuela. Ese es un dúo que tenemos de música electrónica y poesía. Ahí está, bueno, porque además, ¿qué pasa con la música? ¿Qué pasa con la performance? Por eso. ¿Qué pasa con esas expresiones que no son poesía Claro. pura y dura, ¿no? Y a nosotros nos encanta la performance y estamos como muy cercanos a ese mundo. Entonces, también acercamos propuestas que tienen que ver con la puesta en cuerpo, digamos, ¿no? Con poner el cuerpo en la cuestión. El año pasado estuvo Isabel de la Fuente, está Paula, bueno, está Paula Abade, está Gabriel Richeri, que también labura desde ese lugar. Está Luis, que generalmente hace 2 talleres y hace unos que son más de la escritura y otros que son más de poner la voz en juego. Está esto que hacemos con Aymushik, que el año pasado, por ejemplo, devino en una experiencia inmersiva, donde el público entraba con los ojos tapados a vivir una cosa sonora y olora, digamos. Nada, creo que lo que permite la escuela también es esto. No tenés un taller solo conmigo donde yo te digo, para mí los poetas que hay que leer son estos, o para mí los ejercicios para la escritura son estos, digamos, ¿no? Más allá de que mi taller de repente pueda durar 1 año o más. Claro. Acá tenés como eso, ahí la escuela sí se cumple como concepto, digamos, ¿no? Tener una variedad donde vos escribas desde diferentes enfoques y además abordes la poesía desde la teatralidad, de la puesta en escena. ¿Y se animan a poner el cuerpo? Se animan, ¿Sí? Sí. Porque a veces uno piensa que es más fácil poner en papel y bueno, en cualquier caso declamar o decir en voz alta, pero poner el cuerpo es otra cosa. Hemos ¿no? mirado un poco en estos 3 años. También nosotros vamos aprendiendo qué nos piden. Y nos piden más escritura que poner el cuerpo en juego, que era una cosa que a nosotros al principio nos recopaba y teníamos, yo qué sé, de repente 6 talleres que eran de performance o de puesta en escena o de poner el cuerpo en juego. Ahora para tercero, como nos piden más escritura y además nos piden más tiempo con los talleristas, como que hay un primer semestre que es bien escrito y después hay un segundo semestre que de repente tenés otro tipo de... Porque la escritura de la poesía es cualquier escritura, pero siento como que la poesía es tan íntimo, ¿no? Poner en algunas cuartetas lo que te está pasando, ¿no? Sí. Que después sacarlo afuera es otro precio, tema, ¿no? es otro tema. No cualquiera está capacitado o tiene ganas, No, por eso, el primer año teníamos muchas más cosas de performance, ¿viste? Entonces, que para nosotros estaba buenísimo, pero fuimos dándonos cuenta de que en realidad a la gente le cuesta un poco más agarrada, ¿no? Entonces, le sumamos más escritura y le restamos un poco más de esto de la puesta más en escena, ¿no? Por no decir performance, digamos. Pero sin embargo, bueno, está en el desafío también de, por ejemplo, este año en segundo viene Valeria Piris, que viene en el mundo de la performance y va a dar una especie como de clase maestra, ¿no? Pero también viene Florencia Dancilio, que viene en el mundo del teatro y va a dar como desde una mirada más teatral. Claro. También el fútbol es una performance y puede fútbol, ser muy sí. poético, ¿no? Sí. Digo porque ustedes utilizaron, viniendo de ti además, esta herramienta ya creo que en la primera edición de estos talleres, ¿no? ¿Cómo vincularon? ¿La del fútbol? Sí. Y sí, el año pasado, incluso en este mismo lanzamiento que es en la sala principal, hicimos un partido de fútbol en la puerta. Con los poetas jugaron. Del Solís, con los poetas, tenían Sí. algunos músicos, algunas músicas. Y después teníamos talleres, por ejemplo, los míos del primer año eran más hacer fútbol y los de Vivian también tenían que ver con el fútbol, incluso se dieron en la cancha del ISEF, en la cancha cerrada del ISEF. ¿Mirá? ¿Cómo se vinculan?
esas dos cosas. Bueno, para mí he trabajado muchísimo, pero... Para mí por el lado del juego, por el lado del cuerpo también, y después hay una cuestión de grupalidad que no se puede obviar, digamos. Si vos te metés en la escuela de poesía, entras en marzo, salís en diciembre y compartís con 15, 20 personas todo el año, ¿no? Y ahí hay algo que es una variable que es fundamental, y en el fútbol también es fundamental, como la variable social de la cuestión. Y después, algo que nos preguntamos el año pasado, que nosotros ya sabemos la respuesta y es que sí, es que si la poesía está dentro de la cultura popular como de repente está el fútbol o no, ¿no? Para nosotros la respuesta es sí. ¿Sí? Para nosotros sí. ¿Por qué? Porque la poesía en general genera un registro escrito de cosas que vienen pasando en nuestro país o en nuestro entorno, digamos, desde, yo qué sé, el principio del siglo anterior, digamos, ¿no? Con el Conde de Lotremont, sí. Ese tipo de cosas. Ahora, 900. Claro, sí, 800, no me acuerdo ahora, pero también la poesía existe, yo qué sé, en la murga, ¿no? Ahora que estamos en carnaval. Los presentadores de las murgas, no sé, me acuerdo de la película de La Matiné, por ejemplo, que estaba el bicho corriente que venía y te tiraba todos unos versos, también es poesía, y de repente no lo consideras tanto porque sí, no, en realidad es murga. No, es poesía. No, claro. Incluso las canciones también a veces se forman como poesía y después se transforman. Digo, aunque nazcan juntas hay un o poema. Que nazcan claro, juntos hay un poema. Sí. Eso es como lo que nosotros nos preguntamos y decimos, en realidad sí. Lo que quizás habría que visualizar o hacer una crítica o poner una atención es sobre el acceso. ¿Cuál es el acceso realmente ahí a la poesía y cuál no? ¿En los liceos te enseñan o no te enseñan poesía? Claro, pero es un terreno bastante más árido que el resto de las manifestaciones culturales, si ustedes lo saben. La poesía es como hija bastarda en la literatura, ¿no? Y me pregunto, en estos 3 años que llevan o en toda la experiencia que ustedes tienen con los talleres, sí, ¿hay una experiencia de desbloqueo de esa, o sea, de limar un poco esa aridez, de abrir una puerta, de que la gente tenga otra visión y se familiarice de otra manera? ¿Ustedes lo ven eso en el correr? Nosotros lo buscamos y lo vemos, y es como de las cosas más importantes que nos pasan. Ponele, hay una mujer que viene de La Paz todos los sábados y se encontró con la poesía dentro de lo que es la escuela, no la había encontrado antes. Y para mí eso tiene un alcance popular. Una persona que viene del interior, ¿no? Por más que sea acá más cerca, sí, claro, que se anima a romper con eso, que ocupa los sábados para generar poesía y que se encuentra con una cuestión reacadémica como puede plantear Luis Bravo, o con una cuestión mucho más, no sé, móvil, como puede plantear otro docente. Sí. Tuvimos una persona de Colonia, el año pasado tuvimos una persona de La Paloma. Hay algo para que mí, pasa en ese sentido sí es popular o es que hay algo que pasa en el medio que vamos perdiendo, porque cuando nosotros somos pequeños, muy pequeños, cantidad de cosas las aprendemos con versos. Una cantidad de cosas. Es cierto. Tenemos un contacto, te diría que casi permanente con la poesía en términos muy simples, pero sí, es poesía. Total. Para poder aprender, porque es una forma fácil de aprender y linda, atractiva. Con recursos mnemotécnicos. Exacto. Pero en un momento, no sé qué pasa, que perdemos ese contacto tan fluido. Sí. Y después capaz que lo volvemos a encontrar o no. Bueno, obviamente en el liceo uno tiene contacto con la poesía, pero un poco más académico duro, claro, ¿no? En mi recuerdo, no lúdico, nada lúdico. Muy por fuera o sea, nada que saliera mucho de la tradicional, ¿no? De la poesía más ortodoxa y tradicional, por lo menos en el estudio. Y la en mi forma época, de aprenderlo, además, no es lúdica. No, para nada. Pero eso se pierde porque lo teníamos. Sí, se pierde también como la lectura en voz alta. También. Yo que sé, tenés hijos, hijas, le lees hasta que tienen 10, 11, después no lees nunca más en la vida. No. Y ellos tampoco. Te estás perdiendo una cosa divina que no vale nada. ¿Por qué lo dejamos de hacer? ¿Por qué nuestros padres lo dejaron de hacer? Y nosotros de repente lo empezamos a hacer no sé cuándo, yo qué sé. ¿Cuándo empezaste y cómo?
¿Cómo es su encuentro con la poesía y tu vocación para entregarte a eso, viniendo del mundo del fútbol? ¿Cómo fue tu encuentro con eso? ¿Por qué? Bueno, tengo una experiencia como muy un vuelo directo, que fue conocer a mi tía Virginia Lucas, que no la conocía. O sea, no sabíamos de su existencia, ni ella de nuestra existencia como sobrina, y como muchas familias desencontradas de patriarcas mentirosos como mi abuelo. Exacto. Hacia hijos no reconocidos. Claro. Entonces en un momento la conocimos a Virginia, y justo hace poco estaba como escribiendo sobre eso, y la fuimos a ver a un ciclo de poesía, Caramelos y Pimientos, y a partir de ahí primero me vinculé con ella como tía, como amiga, como vínculo muy cercano, y también con los mundos de la poesía, que como que se abrió todo un mundo que yo desconocía totalmente. O sea, fuiste ahí a ver a tu tía, nada más. Pero ¿no? y vos como futbolista, sí. Ahí chocando con el tema de la masculinidad también, la violencia. Sí, sin duda, sí. Eso también juega, ¿no? Digo, esas son cosas que están ahí. Sí, están. No, y además estamos hablando de 2000, yo qué sé, yo saqué un libro del 2007. Uh-huh. No es lo mismo que ahora, 2024. Ha cambiado. No, nada. Ha pasado bastante. Era mucho más duro, ¿no? Sí. Sigue siendo, imagínate que en las tribunas siguen gritando cualquier disparate, imagínate a mí como jugador poeta, me decían cualquier cosa. Sí, empezaba el partido hasta que terminaba. Claro. Sí. Pero bueno, mi puerta de entrada fue esa, conocer a Virginia, a partir de ahí conocer a todo el mundo, conocí a Isabel, conocí a Caramelos y Pimientos, empecé a hacer taller con Isabel, y ahí empezabas como a conocer un montón de personajes que andaban en la vuelta, y decías, nunca hubiera tenido. Pero es difícil de explicar, vos no podés explicar bien qué viste ahí, ¿no? Porque me imagino que no es fácil de explicar, porque podrías haberte puesto a escribir otra cosa, pero la poesía, ¿qué fue lo que te llamó? ¿Qué fue lo que te captó? Escribía poesía yo ahí en ese tiempo. Me pasa que no tenía correspondencia, digamos, no tenía con quién hablar sobre eso, o sea, no llegaba al vestuario a decir, escribí esto, ¿qué les parece? Después del tiempo sí pasó. Y con Virginia lo que encontré fue como ese mundo, ¿viste? Claro. ¿Escribís poesía? Sí. ¿Me las mostrás? Sí. Mirá, me parece esto, empezamos como a tener un diálogo a partir de eso. Y dije, yo necesito escuchar más de esto. Qué bueno eso. Empecé a ir a los ciclos a escuchar. Qué bueno. Fui mozo después de Caramelos y Pimientos en un momento. Ahí. Solo para escuchar, solo para estar ahí para escuchar. Sí. Solo para estar ahí. Bueno, y ahí se abrió un mundo inabarcable, en el cual después, quizá eso también viene del fútbol, o sea, entregarse a una cosa y ponerse la camiseta, digamos, de la poesía y salir a ventilarlo por ahí y decir, esto viene del mundo de la poesía, o esto es de la poesía uruguaya o de la poesía criolla. También es una militancia que en eso estamos. Y ha habido otros jugadores también que se tiraron a escribir, ¿no? Han habido otros que se tiraron a escribir, sí. Fuiste como medio pionero en ese sentido, ¿no? Bueno, para mí no, porque conocí a algunos en la previa, pero sí, como que fue mi bandera en un momento, y lo sigue siendo, la de, sobre todo, estimular a que escriban, o estimular a que lean, o generar bibliotecas, o acercar el libro, porque la otra vez lo hablábamos también, o sea, si vos no tenés un libro cerca desde que sos gurí, te cuesta después. Es muy difícil. A los 30 años, a los 28, sí, lo agarré, leí en el baño, leí en el bondi, y lo tengo por ahí el libro, y el libro, además. Es como complejo. Ahora, si tenés un libro, como tuve el privilegio yo de tener de gurí, es mucho más fácil. Lo mismo pasa con la pelota, ¿no? Si te viene una pelota, hay que ver cómo reaccionás. Si nunca te viene una pelota, capaz que le tenés miedo. Sí, lo que pasa es que la pelota te viene siempre. En este país es mucho más fácil. Siempre te viene. Además agarrás a un nene cualquiera o nena y te tirás una pelota y es lo más lindo que le puede pasar. Y si no le copa, ya mirás como preocupado. ¿Y esto qué pasó? ¿No? Sí. Pero digo, esa cosa que inventó la pelota, esa cosa de jugar, de patear, de que ruede, de que vuelva, no sé, es una cosa, un juguete maravilloso. Un juguete más simple que hay. Sí, y bueno, eso, pero lo que pasa es que, claro, también es cierto lo que vos decís. Si vos tenés un ambiente donde tenés el acceso, donde te facilitan eso,
y bueno, te vas familiarizando con las cosas, ¿no? Sí. Muchos nos quejamos de que los gurises jóvenes no leen, pero no nos vieron nunca leer a nosotros, capaz. No. Y entonces, no sé qué estamos pidiéndoles, ¿no? Si Sí. vos estás con el teléfono o la tele y querés que tu hijo lea. No, Sí. es así, no. Es difícil. Es muy difícil. Esa es una batalla Sí, dura. seguro. Agustín, háblanos de caballo, antes de terminar, porque ya se nos... Me Bueno, suena a mí el jugador de caballo, ¿no? Que va a Guatemala, Venezuela, Argentina. Argentina. medio conocido. Bueno, Caballo es la historia de un futbolista uruguayo que va a jugar a Guatemala, a Venezuela y a Argentina. Eso es como Algo que ver con el Tu periplo némesis. personal. algo que ver con el periplo personal. Igual es una ficción, pero sí, obviamente hay muchas cosas que están traídas de la realidad o incluso traídas de otras historias que escuché por ahí, que fui configurando como a este personaje. Por ejemplo, no es poeta, Ah, bueno, es solamente futbolista. Ah, bien. Pero bueno, en realidad es eso. Para mí es un acercamiento, creo, a un fútbol más tangible y más real, que es lo que le pasa a la mayoría de los jugadores de fútbol, ¿no? Claro, los que no son Suárez. Claro, Suárez va al Barcelona, pero es uno solo. Uno. Araujo Sí, claro. fue ahora, ponele, ¿cuál fue el anterior uruguayo que fue? Ni idea. Pablo García al Real Madrid. La mayoría, o sea, para que llegue Pablo García hay capaz que 3.000 alrededor que fueron a Guatemala, que fueron a El Salvador, que Con después suerte. terminaron en Rivera, Sí, sí, o sí, que sí. se dedicaron a otra cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces para mí la historia de Caballo es un poco eso. Y nada más siento que no es una historia de fútbol, que es una historia de un tipo. Y su Ah. derrotero. Sí. Y su derrotero. Ujú. Y cómo va tomando decisiones, y con las cosas que se encuentra, y con las cosas que tiene como que lidiar, digamos. Bien. Muy bien, primera novela entonces. Primera novela. Felicidades Gracias. y bienvenida. ¿Qué va a pasar el 17? Bueno, el 17 hay una banda que a mí me gusta mucho, que es Ataque Chino, que desde hace muchísimos años trabaja con poesía. Es con la que empezábamos esta charla, ¿no? Creo que era Ataque Chino. Puede ser. Puede sí. ser, Parece que como sí. de eso que se llaman canción hablada, digamos. Ujú. Y está en la Centella Fútbol Club, que son unas pibas que también trabajan con poesía y con música, y que estuvieron en los 2 años anteriores en el ciclo. Estuvieron homenajeando a Elder Silva y homenajeando a Elder. Marosa. Y este año, bueno, homenaje a ustedes mismas. le digo. Y vienen las gurisas, que además sumaron una integrante. Después está Guillermina Sartori y Maite Burgueño, que tienen un dúo poético hace muchos años, y ahora armaron como una propuesta performance musical que se llama Villancico, con 2 personas más. Y después hay 3 poetas unitarias, que hay 2 que vienen de la escuela, que una es Lucía Fernández Ramírez, y otra que también viene de la escuela, que es Martina Peña Garicano. Y después, ya a esta altura, un clásico de la poesía uruguaya, el señor Pavlovsky. Pavlovsky. Mirá qué bien, Bien. mirá qué bien. Bueno, todo eso en la sala grande. Todo eso en la sala grande. ¿Cómo les ha ido con eso? Porque Es todo un desafío porque es inabarcable, o sea, es gigante la sala. Sí. No sé cuántas butacas tiene. Pero bueno, creo que es un privilegio que tenemos también. Pero Es sí. una escena Y increíble, ¿no? que Estar ahí. tenemos que agradecérselo al teatro porque es una idea del teatro, no es una cosa que nosotros pidamos, sino que el teatro nos ofrece como diciendo, vamos a llevar la poesía. Sí, vamos a llevar la poesía a la sala principal. Así empezó todo, vamos a hacer de parte del teatro así. Todo el mundo invitado, o sea, no es que yo tengo que ser tallerista para ir, ni nada de eso, yo puedo ir. Es solamente- abierto al público. Ahí está. Sí, van, se compran su entrada y entran y está, y participan Perfecto. del show. Es como el lanzamiento del año. Perfecto. A partir de ahí empieza la escuela en marzo, Mm. para la cual ya están las inscripciones abiertas, y el ciclo, que es una vez por mes, generalmente la del Mira Agustín. Bien. ¿No hay requisitos para ingresar a la escuela? Ninguno. Perfecto. Nada. Bueno, Tener ganas. tener ganas, sí, tener ganas, Bien. totalmente. Más acá de los mundos, ¿por qué Más acá de eligieron esa frase y ese verso de Delmira del poema Vida? Es un verso del Mira del poema Vida, es cierto. Porque el ciclo se iba a hacer en la del Mira, entonces bueno, empezamos a ver qué tenían para decirnos del Mira, ¿no? Y ahí leyéndola encontramos ese verso que pareció como, no sé, hay una cosa que es el más allá, ¿no? Esa cosa media onírica del más allá, de qué es lo que hay, y también hay una cosa que es mucho más acá,
mucho más montevideana, mucho más uruguaya, mucho más de las raíces poéticas y de lo que está al alcance de la mano, que es eso, es que eso es lo que es Más allá de los mundos. Para mí es poesía al alcance de la mano y poetas al alcance de la mano. Y el Solís al alcance de la mano, que no siempre fue, no siempre fue así. La cancha grande. Exactamente. Está bien, la cancha grande. Agustín, ha sido un gusto realmente recibirte nuevamente y bueno, todos los éxitos, que disfruten mucho sobre todo. Bueno, muchas gracias por el rato. Gracias. Agustín Lucas, en Efecto Mariposa.